El modelo pedagógico de las carreras virtuales del ONEMI está estructurado por las siguientes etapas: selección, capacitación, generación, implementación y evaluación. La Universidad Estatal de Milagro, en concordancia con lo dispuesto por el Consejo de Educación Superior, el CES, en el Reglamento para Carreras y Programas Académicos en modalidades en línea, a distancia y semipresencial o de convergencia de medios, que fue emitido mediante la resolución el 3 de diciembre de 2015, que acoge la reglamentación del CES y la ONEMI. Por supuesto, previo el diseño del reglamento respectivo por el Departamento de Ley, a partir del reglamento del CES, el órgano colegiado superior, el 19 de diciembre de 2018, UNEMI aprobó el reglamento para carreras y programas académicos en modalidades en línea, a distancia y semipresencial o de convergencias de medios de la Universidad Estatal de Milagro. Esta importante resolución se da mediante Secretaría General, consecuentemente con la aprobación del reglamento por el órgano colegiado superior UNEMI en diciembre de 2018, con el contingente del trabajo en equipo de las autoridades, la Comisión Pedagógica y la participación directa de la Coordinación Pedagógica, se diseña y se presenta el modelo pedagógico de las carreras virtuales de la UNEMI, que es un documento curricular que direcciona el desenvolvimiento de las autoridades en el sistema en línea de las carreras que se desarrollan en la actualidad en la Universidad Estatal de Milagro. En cuanto el modelo pedagógico de las carreras virtuales, es necesario hacer hincapié que el diseño se tomó en consideración las bases de la multidimensionalidad de la Web 3.0 a la Web 4.0, de acuerdo a las mismas que se describen a continuación: el autoconocimiento y gestión, el emprendimiento e innovación, la inteligencia emocional, el compromiso ético y la comunicación asertiva. Como se describió, el modelo está basado en el constructivismo y se inserta en su desarrollo los ejes centrales: aprendizaje basado en competencias, aprendizaje basado en retos, desarrollos axiológicos y formativos de estudiantes y docentes, comunidad educativa virtual y espacios académicos. El modelo pedagógico de las carreras en líneas de la Universidad Estatal de Milagro, UNEMI, se basa en la metodología de enseñanzas centradas en el estudiante, que promueve la participación activa, la colaboración y el trabajo en equipo. En este sentido, las carreras virtuales son un componente clave en la implementación del modelo pedagógico de UNEMI, ya que permite a los estudiantes acceder a materiales y recursos de aprendizaje desde cualquier lugar y en cualquier momento, fomentando la autogestión y el aprendizaje. A continuación se mostrarán unas figuras del modelo pedagógico estructurado: la transformación digital, que es la multidimensionalidad de la Web 3.0 a la Web 4.0, el autoconocimiento y gestión, el emprendimiento e innovación, la inteligencia emocional, el compromiso ético y la comunicación asertiva. Las etapas, las cuales son selección, capacitación, planeación, implementación y evaluación. Y el constructivismo, que hablábamos que el modelo está basado en el constructivismo y que en su desarrollo se insertan los ejes transversales,
los cuales son el aprendizaje basado en competencias, aprendizaje basado en retos, desarrollo axiológicos y formativo de estudiantes y de docentes, la comunicación educativa la comunidad educativa virtual y los espacios académicos. Hoy voy a hablar sobre los pilares del modelo pedagógico basado en competencias. Es un enfoque que está transformado de manera en la que enseñamos y aprendemos. Durante mucho tiempo, la educación se centró en que la transmisión del conocimiento era el maestro hablaba y el estudiante escuchaba y memorizaba. Sin embargo, en el mundo actual, donde todo cambia constantemente y donde la información está al alcance de un clic, este modelo ya no es suficiente. El modelo basado en competencias busca formar personas capaces de usar lo que saben, de resolver problemas reales, de trabajar con otras personas y de seguir aprendiendo durante toda la vida. Por eso, más que enseñar solo contenidos, este modelo busca desarrollar capacidades integrales, conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Un primer pilar sería el aprendizaje centrado en el estudiante. En primer lugar, el modelo por competencias se apoya en un pilar fundamental, el aprendizaje centrado en el estudiante. Esto significa que el protagonista del proceso educativo no es el docente, sino el propio alumno. El estudiante ya no es un receptor pasivo de información, sino un constructor activo de su aprendizaje. El papel del docente cambia. Deja de ser una fuente única del conocimiento para poder convertirse en una guía, facilitador y mediador, que acompaña, orienta y motiva al estudiante a descubrir por sí mismo la vida. En este enfoque se fomenta la autonomía, la curiosidad y el pensamiento crítico. Por ejemplo, en lugar de explicar todo el contenido de memoria, el docente puede plantear problemas para que los estudiantes lo analicen, investiguen, debatan y propongan sus soluciones al problema. Así, el aprendizaje se vuelve más significativo y pasivo. Segundo pilar, la integración del saber, saber hacer y saber ser. El segundo pilar es la integración del saber ser y del saber hacer. Este modelo se entiende que una persona competente no solo debe saber cosas, sino también saber aplicarlas y actuar con valores. El saber se refiere a los conocimientos teóricos, a los conceptos que aprendemos en clases. El saber hacer se relaciona con las habilidades prácticas, cómo aplicamos esos conocimientos en la resolución de problemas reales. El saber ser tiene que ver con las actitudes, los valores, la ética que formamos y relacionamos con los demás. Tercer pilar, el aprendizaje significativo y contextualizado. El tercer pilar es el aprendizaje significativo, contextualizado. El aprendizaje es para aprender en competencias, que implica que el conocimiento debe tener sentido en relación con la realidad del estudiante. Cuando el aprendizaje se conecta con la vida cotidiana, con el entorno social, real o duradero, se vuelve más duradero y más concentrado. La importancia es que el estudiante demuestre lo que sabe hacer en contextos reales o similitudes. En conclusión, los pilares del modelo pedagógico basado en competencias son el aprendizaje centrado en el estudiante, la integración del saber hacer y saber ser,
El aprendizaje significativo, contextualizado, la evaluación del competente, la formación integral y continua del docente. Estos modelos transforman la educación en el proceso más humano, más activo y más útil para la vida real. Hoy voy a hablar sobre base filosófica del modelo con visión de desarrollo sostenible en la materia de sociedad contemporánea y políticas educativas. La base filosófica del modelo con visión de desarrollo sostenible se centra en el desarrollo económico y social. Debe estar alineado con la protección del medio ambiente y la justicia social. Este enfoque busca equilibrar las necesidades presentes y futuras, garantizando un futuro próspero y equitativo para todas las generaciones. Principios fundamentales. Sostenibilidad. El desarrollo sostenible implica considerar las dimensiones económicas, social y el ambiente de manera integral. Equidad. La justicia social y la equidad son fundamentales para garantizar que todos tengan un acceso a oportunidades y recursos. Responsabilidad. La responsabilidad hacia el medio ambiente y las generaciones futuras son clave para tomar decisiones informadas y éticas. Visión de desarrollo sostenible. Desarrollo económico. El desarrollo económico busca fomentar la inclusión y la sostenibilidad para generar oportunidades para todos. Desarrollo social. El desarrollo social promueve la justicia social, la igualdad y el bienestar para todas las personas. Protección ambiental. Proteger y preservar el medio ambiente para garantizar un futuro sostenible para todos. Implementaciones. Implementar políticas y prácticas. Implementar políticas y prácticas que ayuden al desarrollo sostenible en todos los niveles. La educación y la conciencia. Busca fomentar la educación y la conciencia sobre la importancia del desarrollo sostenible. La colaboración. Trabajar en colaboración con diversas partes interesadas para lograr un objetivo común. Beneficios del desarrollo sostenible. Mejora la calidad de vida. El desarrollo sostenible puede mejorar la calidad de vida de las personas y comunidades. Protección del medio ambiente. La protección del medio ambiente es fundamental para fundamentar un futuro sostenible. Crecimiento económico. El desarrollo sostenible puede generar crecimiento económico y oportunidades para todos. Desafíos y oportunidades. El cambio climático puede ser uno de los desafíos para el desarrollo sostenible, al igual que la desigualdad también es un obstáculo para el desarrollo sostenible y la justicia social, mientras que la innovación y la tecnología puede ser clave para encontrar soluciones sostenibles. Hablar sobre comprensión del lenguaje natural y técnicas de speech-to-text. La tecnología de speech-to-text, también conocida como reconocimiento automático de voz, o ACR, es el sistema que convierte el lenguaje humano hablado a texto escrito.
Es el paso inicial necesario para que el sistema del CLN pueda procesar la entrada de voz de un usuario, ya sea con asistente de voz o chat de voz telefónico. Concepto clave. El proceso de voz a textos transforma las señales de audios capturadas por micrófono a secuencia de caracteres escritos, permitiendo que la información sea entendida y utilizada por sistemas informáticos. Etapas y técnicas de SpeechToText. El proceso generalmente está compuesto por varias fases, las cuales utilizan un método de aprendizaje profundo, como redes neuronales recurrentes o modelos basados a transformes. Preprocesamiento de audio. Se captura el sonido, se filtra el ruido en el fondo, se renueva el volumen y se convierte la señal analógica a texto escrito. Análisis acústico y extracción de características. La señal de video se divide en pequeños segmentos temporales. Las señales de patrones de frecuencia, a menudo representados como espectrograma, extraen las características más relevantes. Modelado acústico. Se utilizan modelos basados en redes neuronales, las cuales han sido entrenadas por grandes cantidades de sonido y con sus correspondientes transcripciones. Estos modelos procesan una secuencia de fonemas, la unidad más pequeña que distingue una palabra de otra, que corresponden de los segmentos de sonido. Modelado de lenguaje. Se utiliza un modelo de lenguaje basado o entrenado por vasto corpus de texto para predecir las palabras o frases más probables después de la secuencia de fonemas. Esto ayuda a basarse a las reglas gramaticales y al contexto del idioma. Esto ayuda también a la ambigüedad de los sonidos homófonos, palabras que suenan igual pero se escriben diferente. Decodificación y transcripción. Un decodificador combina los resultados del modelo acústico y el modelo de lenguaje para así generar las palabras más probables que puedan existir. El resultado final es la transcripción de un texto, como por ejemplo, compresión del lenguaje natural. La compresión del lenguaje natural, también conocida por sus siglas en inglés NLU, es el subcampo del PLN, que se enfoca generalmente en las máquinas que entienden el significado, el contexto y la intención, mientras que el PLN se enfoca y genera la comprensión y la generación del lenguaje. El CLN es el que regula la entrada lingüística. Concepto clave. El proceso o el objetivo específico de la CLN es ir más allá de la mera transcripción de un tema, como por ejemplo, síntesis, el significado de las palabras o frases, semántica, la estructura general o gramatical del usuario, intención, lo que realmente quiere o desea expresar el usuario, contexto, lo que las interacciones anteriores y las interacciones actuales influye en el significado actual. Hoy voy a hablar sobre un tema muy interesante relacionado con la tecnología moderna, la comunicación M2M, que significa máquina a máquina. Este tipo de comunicación es una de las bases del Internet de las cosas, que está transformando la forma en que los dispositivos interactúan entre sí sin necesidad de intervenir. ¿Qué es la comunicación M2M? La comunicación M2M se refiere al intercambio automático de información entre dispositivos electrónicos, sin que una persona tenga que intervenir directamente. Por ejemplo, un sensor puede enviar datos a un servidor, una máquina puede dar instrucciones a otra o un sistema puede tomar decisiones automáticamente basándose en los datos que recibe. Un ejemplo puede ser, en mi caso tengo focos con sensor de movimiento, que apenas detecta un movimiento se enciende la luz. O un ejemplo, un medidor de agua inteligente que envía los datos de consumo del medidor a la empresa. ¿Cómo funciona el sistema M2M? El sistema M2M tiene tres elementos principales: sensores o dispositivos, que son los que recopilan la información, por ejemplo, la temperatura, la ubicación, el consumo de energía.
Segundo, red de comunicación. Puede ser una red móvil como Wi-Fi, Bluetooth o satélites que permiten enviar los datos. Como tercero, centro de control o aplicación. Es el software o plataforma donde los datos se analizan y se toman decisiones automáticamente. En pocas palabras, el proceso sería así. El sensor recopila los datos, los envía por una red y el sistema los analiza y se ejecuta una acción automáticamente. Unos ejemplos cotidianos puede ser la comunicación máquina-máquina. Está presente en muchos lugares sin que nos demos cuenta. Autos modernos que envían datos del taller cuando detectan una falla, o por ejemplo los autos que tienen GPS, agricultura inteligente donde hay dispositivos que miden la humedad del suelo para si está seco lo activan el modo de riego, ¿no? O también el reloj inteligente que también sabe contar los pasos, o toma el pulso y envía directamente la información al doctor. Casas inteligentes como luces, cámaras y electrodomésticos conectados que se pueden controlar desde el celular. Estos ejemplos muestran cómo la máquina hace que nuestra vida sea más cómoda, eficiente y segura. Una de las ventajas de máquina es ahorro de tiempo y recursos, ya que los procesos se automatizan. Mayor eficiencia porque las máquinas pueden comunicarse y corregir errores sin intervención de nosotros. Seguridad, ya que los sistemas pueden detectar fallas o alertas a tiempo. Reducción de costos, especialmente en mantenimiento y monitoreo. Conectividad global, facilitando el trabajo remoto y la toma de decisiones a distancia. Una de las desventajas o desafíos es riesgo de seguridad, porque si los sistemas no están protegidos, pueden ser hackeados, o alta dependencia tecnológica, ya que todo depende de la conexión y del buen funcionamiento de los equipos. Bueno, aunque los costos, estos dispositivos pueden ser algo costosos, pero hasta adaptarnos, al principio nos van a ser costosos, pero al momento de tenerlos, vamos interactuando con ellos, no nos va a ser algo difícil de mantener. En conclusión, la comunicación máquina-máquina es una herramienta clave del presente y del futuro, ya que nos permite optimizar procesos y calidad de vida. También implica retos de seguridad y éticas que deberían ser corregidos. Las máquinas ya no solo trabajan por nosotros, sino también entre ellas. Gracias a la máquina, el mundo se vuelve más inteligente, conectado y eficiente. Siempre ahora los dispositivos electrónicos nos hacen que nosotros tengamos una responsabilidad menos. Por ejemplo, hay algunas casas que tenemos, por ejemplo, el asistente virtual como Alexa, y este dispositivo lo conectamos al televisor, lo conectamos a la cocina, tantos dispositivos que se pueden conectar entre sí. Y ellos pueden decir: Alexa, prende el televisor, y lo enciende. Alexa, pon música, pone la música, pon la música de Maluma, tema tal, y Alexa lo va a poner. O sea, nos facilita la vida y hace que nuestra vida sea un poco más actualizada, ya que gracias a la tecnología tenemos esa comodidad, se podría decir. La sociedad contemporánea y las políticas educativas actuales. La educación en la sociedad contemporánea. La escuela es, sin lugar a dudas, una de las instituciones básicas en la sociedad actual, convirtiéndose en uno de los referentes fundamentales para la incorporación de los individuos a la vida social. Su consideración como factor clave de desarrollo social ha hecho de esta un instrumento fundamental en la vida de la población. La escuela, al igual que el resto de instituciones sociales, ha ido sufriendo importantes procesos de transformación, evolución y cambios motivados debido a las exigencias del nuevo tipo de sociedad. Vivimos un momento donde es necesario hablar de un nuevo escenario educativo en el que algunos de estos los elementos esenciales de la institución social, incluidas incluso sus funciones, se vean abocados al cambio. Como es sabido, en el pasado del siglo XX abrió a la ciudadanía un nuevo escenario de posibilidades y realidades protagonizado por las nuevas tecnologías, que pronto comenzaron a transformar la vida en particular, su vida en particular,
y la del conjunto de la población en sí en general. Si en épocas anteriores las revoluciones vinculadas con la transformación de los medios de producción y con las formas de organización del trabajo supieron la aparición de nuevos escenarios sociales, por ejemplo como la revolución tecnológica, también centrada en lo que es el torno a las tecnologías de la información. En la escuela surgen un momento histórico muy determinado, caracterizado debido a las exigencias de un nuevo tipo de sociedad, incluso el riesgo de sintetizar demasiado y de olvidar otros planteamientos. Puede afirmarse que el orden social instaurado tras la primera revolución industrial necesitaba de instrumentos capaces de poder transmitir nuevos avances para la enseñanza, para el trabajo y de formas de vida recién estrenadas. La necesidad de poder adaptarse a la vida y a los nuevos ritmos de educación, o muchos elementos o por distintos medios, por ejemplo, un ejemplo en sí, el reloj, convirtieron a la escuela que sea un agente eficaz para esta nueva socialización. Por ende, si actualmente vivimos una revolución donde no solo han cambiado fuerzas principales que dan vida a estas, sino donde el conocimiento y la información se convierten en piezas claves en su desarrollo. Cabe suponer que la escuela abandonará sus anteriores planteamientos y discurrirá hacia otros acorde en sí a los nuevos tiempos. Hoy en día en las políticas educativas actuales, estas buscan mejorar en sí lo que es la equidad y la inclusión. Como mencionamos antes, igual actualmente se busca integrar las tecnologías emergentes, apoyar la salud mental de los estudiantes, fortalecer la profesión de los profesores, o sea, la profesión docente, y promover la educación a lo largo de la vida. Estas políticas buscan adaptar el sistema educativo hacia las necesidades de un mundo cambiante, fomentando en sí su desarrollo de habilidades como para el empleo y para la ciudadanía, a través de marcos legales y estrategias basadas en derechos a principios de la educación. Algunos principios y objetivos principales son los siguientes: el derecho a la educación, el cual se busca garantizar el acceso a una educación de calidad para todas las personas, desde la primera infancia y a lo largo de la vida. También en cuanto a la equidad y la inclusión, se promueve la igualdad de oportunidades y la superación de toda forma de discriminación para que todos los estudiantes accedan al mismo nivel de educación y aprendan todos de la misma manera, no importa su origen o su capacidad. El desarrollo integral. Las políticas buscan la formación de ciudadanos críticos, autónomos, solidarios, mediante la educación en valores y participación democrática. La conexión con el mundo. Se fomenta la educación técnica profesional para así vincular la información con las demandas de lo que es el mercado laboral, también de lo que son empleos, así impulsando hacia la innovación y el desarrollo económico. Algunas estrategias y enfoques claves en cuanto a las políticas educativas actuales son la integración tecnológica, por ejemplo, también el bienestar estudiantil, la evaluación flexible, la profesionalización docente y el currículo adaptativo. Hoy día les voy a hablar sobre el tema de la educación virtual. La educación virtual es importante en tener en cuenta que la educación virtual se relaciona a la educación a distancia. Es decir, esos niveles, métodos de enseñanza en la actualidad de tecnología. Vamos a hablar un poco sobre ello, más al fondo, no solamente de ciertas investigaciones, vamos a hablar a fondo de cómo nosotros sentimos que es la educación virtual para nosotros. Para mí es una enseñanza que representa al reto de la distancia. Es decir, en un tiempo de la pandemia a cual nosotros tuvimos que necesitar estos métodos de la enseñanza virtual, a cual fue una enseñanza de que algunos no nos pudimos conectar por ciertas modalidades, por lo que
no teníamos el acceso al internet, a cual la pandemia fue algo de que nos dejó una pérdida de perder muchos conocimientos que a cual son en el aula, se podría decir. En el aula nosotros teníamos la enseñanza se podría decir, de conversar con el docente, en dialogar, a cual a veces en la distancia fue de que teníamos que hacer como levantarnos nuestra mano para decir, podemos hablar y comentarles sobre nuestra preocupación de ciertas tareas. ¿Cómo se aborda? Se apoya en tecnología, a la información y la comunicación, que se hace una herramienta que ofrece el Internet y tecnológica que proporciona ambientes educativos adecuados y de alta calidad. Vamos a ver un poco más sobre unas ventajas. Admite el acceso a la información de manera inmediata. Es decir, que en ciertos tiempos nosotros no teníamos esta modalidad de que teníamos forma de que a veces teníamos que sacar la información de una lámina o de ciertas cosas. Se podría decir de una revista, de un libro, de los libros a cual nosotros teníamos que sacar la información, a cual ahora podemos buscar en Google la información que necesitamos. Ofrece flexibilidad sobre el manejo del tiempo y la hora adecuada de estudiar. Una desventaja. A veces la tecnología, como se podría decir, que es tan buena y como es mala. En ciertas esa la desventaja fue en que a veces algunos chicos no tuvíamos el acceso como teníamos al internet, a cual a veces no entraban a clase, tomaban su tiempo en otras cosas y no en escuchar en la educación virtual, que era la educación a distancia. Es un método de enseñanza en la actualidad, a cual ya sabemos que a veces estamos aquí, como yo estoy presente en darle qué es sobre la educación. La educación complementa la movilidad académica y mejora la dinámica de formación de los estudiantes y le ofrece un mayor apoyo. En decir que podemos dialogar con otras personas de enseñar algo mejor de ti. Es decir, como yo estoy aquí enseñándole unas partes de que quiero mostrar sobre la educación. A distancia tenemos que no puede desplazarse de formación físico porque, como ven, estoy aquí haciendo un video explicándole. Es decir, para mí la educación virtual fue algo de que nos ayuda a totalmente para personas que están trabajando o no pueden llegar a tener una educación mejor en forma de que no podemos ir a una institución o a una universidad en decir hola, porque a veces de que no podamos, tenemos que transmitirlo a través de un mensaje, en una llamada, en decir esto. Y vamos a hablar sobre el tema el conectivismo en un paradigma en la educación contemporánea. El conectivismo representa una nueva visión del aprendizaje adaptado al mundo digital y a la sociedad del conocimiento. Su enfoque en la conexión de nodos de información, la gestión de recursos digitales y la interacción social lo hace especialmente relevante para la educación del siglo XXI. A través de la comprensión de sus características, principios y ejemplos prácticos, es posible aplicar esta teoría para fomentar aprendizajes más dinámicos, colaborativos y flexibles, y que nos preparemos a los individuos para enfrentar un mundo en constante cambio. En síntesis, el conectivismo no contribuye a las teorías tradicionales, sino que a las complemento, integrados la tecnología y las redes como elementos esenciales para el aprendizaje.
Comprender esta perspectiva permite a docentes y estudiantes y profesionales desarrollar habilidades de gestión del conocimiento, acceso a información global y capacidad de adaptaciones, competencias clave para el éxito en la actualidad. El conectivismo es el éxito en la actualidad. Es una teoría de aprendizaje que propone que el conocimiento reside en la red y no solo en la mente del individuo. Según esta perspectiva, aprender es conectar en modos de información, ya sea a través de personas, recursos digitales, herramientas tecnológicas o experiencias prácticas. Estos nodos pueden ser datos, ideas, conceptos, expertos o plataformas digitales, y su valor depende de la capacidad del individuo para navegar, interpretar y enlazarlos. Algunos aspectos claves del conectivismo incluye el aprendizaje en un proceso de conexión. Las conexiones entre nodos son dinámicos y pueden cambiar con el tiempo. No se trata de memorizar, sino de establecer enlaces significativos. El conocimiento está distribuido. La información no está contenida únicamente en libros o en la mente de un experto. Se encuentra dispersa en distintas fuentes y redes. La habilidad para destinar fuentes confiables, dado que la información está en constante cambio. Es esencial que el aprendiz desarrolle competencias para evaluar la calidad y la relevancia de la información. El aprendizaje como actividad social y tecnológica. La interacción entre otras personas y con tecnologías digitales facilita la construcción de conocimientos y la actualización constante. En pocas palabras, el conectivismo cambia el enfoque de aprender para alcanzar conocimientos o aprender para conectar e interpretar y aplicar conocimientos en conceptos específicos. Características del conectivismo. El conectivismo tiene varias características distintas que lo diferencian entre otras teorías del aprendizaje, como el conocimiento está distribuido a aprender. Las conexiones dinámicas, la importancia de la tecnología, el aprendizaje es un proceso social, el reconocimiento de patrones y tendencias y la gestión de la información. Ejemplos de las prácticas del conectivismo. El conectivismo se aplica en diferentes contextos educativos y profesionales. Algunos ejemplos claros contribuyen como la educación en línea, las redes profesionales, el aprendizaje colaborativo, el MOOCs, cursos masivos en línea, y el aprendizaje basado en proyectos digitales. Características de un docente online. La educación ya no tiene fronteras. Hoy enseñar ya no solo significa estar frente a una pizarra o frente a una clase, no, sino que también frente a una cámara, compartiendo conocimiento a través de una pantalla. Podríamos decir que tal y como lo estoy haciendo yo en estos momentos. En este mundo digital, el papel del docente ha cambiado. Por eso quiero contarte cuáles son las principales características. Y sería lo primero saber moverse bien frente al entorno digital. Un buen docente online no necesita ser experto en informática, pero sí tiene que conocer las herramientas básicas que son las plataformas educativas, como las videollamadas, foros o representaciones interactivas, o lo que ahora actualizan en la actualidad, que es el Zoom, que es lo más importante, por así decirlo, porque ahí es donde hacemos las clases. Enseñar en línea ya no es solo copiar lo que hace en el aula presencial,
No, sino que el docente virtual debe planificar sus clases de una manera que los estudiantes mantengan el interés y que no se distraigan por A o B motivo. Siempre tenemos que hacer actividades dinámicas, o sea, combinando recursos visuales, lecturas cortas, debates y así para que ellos se mantengan siempre con el interés intacto. En un entorno digital, la forma de comunicarse cambia. El docente necesita expresarse con claridad, usar un lenguaje sencillo y brindar instrucciones que no generen confusión. Pero además de eso, debemos ser empáticos, escuchar, entender los tiempos y contextos de los estudiantes para poder ofrecer una comunicación cercana incluso estando a la distancia. Enseñar en línea también implica conectar emocionalmente. Muchos estudiantes pueden sentirse solos o desmotivados frente a una pantalla. Y ahí es donde entra el papel de docente empático que sabe motivar, tiene que saber reconocer los logros y acompañar los procesos. Una pantalla de una palabra de aliento es una retroalimentación positiva, puede marcar la diferencia. Así sea lo más mínimo, puede marcar la diferencia totalmente para el estudiante, porque ser empático es muy importante. No todo sale perfecto en las clases virtuales. Puede fallar la conexión, el audio o el ritmo del grupo. Aparte porque a veces uno que es el creador de la clase a veces lo salen expulsando. Entonces, pero uno tiene que estar siempre activo. Porque un buen docente online se adapta, ajusta los tiempos y cambia la estrategia y busca soluciones para no perder la calma. Porque uno siempre tiene que estar tranquilo ante cualquier dificultad. ¿Qué más? Ya. Hay que saber responder mensajes, revisar tareas, subir materiales y dar seguimiento al progreso de cada estudiante. La gestión de tiempo y la constancia son parte fundamental del éxito docente en línea. ¿A qué quiero llegar a todo esto? O sea, ya como una conclusión ya de todo lo que acabo de decir, es que un buen docente online combina tres aspectos esenciales, que es la tecnología, la pedagogía y sobre todo la humanidad. Saber usar las herramientas, diseñar, conectar desde la empatía son las claves para enseñar en este nuevo escenario. La educación virtual es más que una modalidad, por así decirlo, es como una oportunidad para reinventar la enseñanza y seguir aprendiendo juntos. No importa la distancia, porque eso es lo de menos. Uno cuando tiene ¿cómo se dice? Esas ganas de aprender, no importa la distancia. Uno tiene que estar ahí activo. Y uno como docente que está estudiando por esa carrera tiene que saber motivar a los estudiantes, tiene que saber estar ahí pilas y no complicarse ni nada por el estilo. ¿Qué se necesita realmente para aprender sin un docente frente a ti? Muchas personas piensan que estudiar de manera virtual es mucho más sencillo y cómodo. Puede ser cómodo, pero sin embargo no ven la complejidad que tiene esta. Cuando estamos solos, sentados frente a una pantalla, nos damos cuenta de la complejidad que tiene esta, ya que nos exige mucho compromiso, esfuerzo, dedicación y disciplina. Voy a hablar sobre las características que debe tener un estudiante online. En primer lugar, un estudiante online debe ser autónomo y responsable, ya que en las clases presenciales contamos con horarios, compañeros y docentes que nos guían. Pero en las clases virtuales es un poco lo contrario, ya que el aprendizaje depende de nosotros mismos, de nuestra dedicación y motivación que le ponemos al compromiso. Otro punto, ser autónomo. ¿Qué significa ser autónomo?
Ser autónomo significa saber planificar tu tiempo, entregar actividades y mantener la motivación y la concentración que ésta pide. Por ejemplo, algunos estudiantes utilizan agendas o utilizan aplicaciones para organizar sus tareas, para así evitar atrasos. Otra característica importante y esencial es las competencias digitales. ¿A qué me refiero con competencias digitales? No significa que saber manejar una computadora o un celular sea suficiente. No, tiene que ser mucho más, ya que necesitas saber manejar plataformas educativas, saber participar en clases virtuales y saber buscar información en internet confiable. Estas habilidades también nos permiten aprovechar la tecnología a lo máximo y también nos permite adaptarnos, ya que la tecnología está en constantes cambios. Otro punto esencial también es la comunicación efectiva y el trabajo colaborativo. Aprender online a veces parece ser individualmente, no, necesita mucha interacción, participación activamente y expresar las ideas de manera respetuosa y trabajar en equipo para fortalecer la empatía y la comunicación educativa entre ellas, que ésta ejerce a través de la virtualidad. La empatía y la comunicación son clave en un ambiente virtual, ya que nos permite estar en un entorno agradable. Y por último, otra característica es la buena motivación del estudiante y una buena gestión del tiempo, ya que sabemos que estudiar de manera en línea tiene cierta complejidad. Es mucho más complicado, ya que tenemos las distracciones o no tenemos acceso directo con los docentes o el cansancio. Por eso es importante tener claras nuestras metas y nuestra dedicación y tener actitud positiva. Y utilizar estrategias útiles, por ejemplo la de Pomodoro, que se trata de estudiar 25 minutos y descansar 5, para mantener la concentración, no tener complejidad de esa pesadez mental, evitar la fatiga mental. En conclusión, estudiar en línea no solo significa conectarse a una clase a través de una pantalla, no, va mucho más allá, ya que es importantísima también la dedicación que le ponemos, ya que es aprender a ser independiente, disciplinado, tecnológico y constante. Esta estrategia no solo nos da éxito académico, sino que también nos ayuda a nuestro futuro profesional y personal. Ahora me vuelvo a la pregunta de inicio: ¿qué se necesita realmente para aprender sin un docente frente a ti? La respuesta está en cada uno de nosotros, en cómo tenemos la capacidad de organizarnos, motivarnos y en cómo nunca dejar de aprender. Ahora me voy a despedir con una frase. Aprender en línea no significa estar solo, significa ser independiente. Gracias.